Ha llegado la noche en la India, y los leopardos han salido a patrullar por las calles, para encontrar la más deliciosa oportunidad, que le permita saciar su apetito voraz de la manera más sencilla. La expansión humana y la urbanización, lamentablemente ha llevado a la reducción de los hábitats naturales de los leopardos en la India, superponiéndose en su territorio su condicionante presencia. Viéndose forzados a patrullar en entornos urbanos y suburbanos, para encontrar alimento, y los perros callejeros serán el objetivo más accesible, siendo las calles desoladas un lugar perfecto para acechar a la presa velozmente. Cabe señalar que la India tendría una sobrepoblación de perros callejeros, sumando un total de 62 millones de ellos, lo cual representará una abundancia de presas para cada región, lo que sumará un sinfín de ataques muy calculados por parte de este felino, que estará respaldado por poderosos dientes y garras afiladas. Pero no solo las calles representarían un peligro para estos canes, porque al parecer las técnicas de caza han evolucionado a otro nivel, y un leopardo sabe que ingresando a las casas, también encontrará a perros, que serán sorprendidos por la misma muerte, sin tener tiempo de la más mínima reacción o de notarlo, quedarán simplemente aterrados de golpe. Los leopardos tienen generalmente hábitos de caza nocturnos, pero eso no quita que no estén dispuestos a cazar de día, lo que equivaldría ir detrás de la más mínima oportunidad, que no le dé el mayor esfuerzo de ataque, constituyendo así, por ejemplo, que en la región de Akola, un 40% de la biomasa de presas de esta especie no será proporcional, frente a un 11% de aquellas presas salvajes que irá a cazar en la naturaleza un leopardo, es decir, a mayor cantidad de perros, mayor será la oportunidad de ir tras sus huellas. Y para entender cómo caza un leopardo en estos contextos urbanos, debemos conocer sus particulares tácticas de cacería, enfocado en desprevenidas víctimas, y la caza sigilosa será la primera ventaja, acercándose lentamente a su presa, aprovechando su movimiento silencioso en la oscuridad y utilizando a su favor su camuflaje natural, que le permitirá no ser fácilmente detectado por el objetivo. Pero un leopardo puede esperar pacientemente la oportunidad para atacar a un can, acechando y luego emboscando violentamente, convirtiéndose así en un ataque sorpresa. Para eso tomará como ventaja la noche, el terreno y la vegetación circundante, para seleccionar a la presa que reúna condiciones de debilidad, como cachorros, perros enfermos o acaso desnutridos, atacándolos por el cuello y arrastrándolos en el acto. Pero en alguna parte estará escondido Firulais, para cambiar el panorama, que de partir de un pronóstico reservado el encuentro, pasará a hechos concretos, que lo cambiaría todo y en segundos. Sacando su impulso y valor, para enfrentar al peligro, al parecer un estímulo muy bien escondido debajo de sus patas, para enfrentar a un felino, que entrará en confusión de ser el ejecutor de un plan de cacería perfecta, hecho a su medida, o convertirse en un lindo gatito visto por su presa, desde un ángulo diametralmente opuesto, dándole de saborear al depredador una pequeña dosis de su propia medicina, donde el oponente equivocado ganó la pelea por circunstancias inexplicables y que fueron captados en cámara. Suscríbete al canal, dale un like ahí abajo, deja tu valioso comentario. Nos vemos muy pronto, aquí en Amazónica Adventure. Adiós, aventureros del mundo.